Hola, 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 bienvenida, bienvenido, bienvenido al podcast Autismo Incondicional. Yo soy Raquel y el tema de hoy es la crianza, maternaje, siendo mamá autista. Y el día de hoy tengo a una invitada que se llama Valeria, a quien agradezco mucho. Muchas gracias, Valeria, por tu tiempo el día de hoy. Hola, gracias por Y invitarme. no, por supuesto. Cuéntale un poquito a la gente, más o menos, quién eres, a qué te dedicas. Em, bueno, yo soy de Chile, vivo en la octava región en Chile. He sido educadora de párvulas durante 20 años y he trabajado en el sistema público de educación durante los últimos 14 años. Sobre todo con bebecitos, a mí me encantan los bebecitos, me da una sensación de empatía y placidez estar con ellos que es impagable. Hasta los 3 4 años, 5 años, es como mi rango de trabajo, a pesar de que ahora ya me he ampliado. Soy mamá de una mujer de 19 años ya, así que tengo harto bagaje como mamá. Soy la autora de este libro que se llama Entre todos lo aprendemos todo, que habla sobre la neurodiversidad, sobre las redes neuronales, sobre cómo observar las reacciones y respuestas de nuestros niños para poder también ejercer una crianza más respetuosa y una educación de párvulos por parte de mis colegas más respetuosa. Soy una mujer dentro del espectro autista que fue diagnosticada a los 39 años recién. Yo como a los 35 pensaba que era autista, pero no sabía y no tenía recursos para obtener el diagnóstico. Aparte que aquí en Chile era muy desconocido y se pensaba solamente que eran los hombres. De hecho, fui a 3 doctores y los 3 doctores me dijeron que tú eres mujer, no puedes ser autista. Tú miras a los ojos, no puedes ser autista. Tú sabes hablar bien, tienes eh, una buena forma de comunicarte, no puedes ser autista. Entonces me costó muchísimo llegar al diagnóstico de autismo. Y con otros diagnósticos errados entre medio como depresión, trastorno adaptativo, eh, bueno, y otras condiciones asociadas como el trastorno alimenticio, ¿cierto? Y la ansiedad, que es sobre todo cuando somos mamá, y yo que soy mamá soltera, de repente nos gana la ansiedad porque tenemos que, además de criar, proveer, pues es difícil para una persona sola. Y de repente igual es difícil para las personas que están casadas cuando no tienen el apoyo ahí mismo, también es complicado. Entonces Claro. genera una ansiedad mayor. Eso soy yo, pues ahora estoy desempleada, pero ayudo a varias fundaciones aquí en Chile, a la Fundación Te Amparo Azul, que también me gustaría darle un abrazo y un saludo, a la Fundación Cachulahuen, que es una fundación de hierbas medicinales, eh, a la Fundación Red Unidos, que es una fundación que reúne personas también que de repente estamos con alguna necesidad, que somos muy poderosos, pero tenemos una necesidad, entonces nos juntamos unos con otros, que también está liderada por un hombre dentro del espectro autista, y a todas las organizaciones que me han dado apoyo en Chile a lo largo de este tiempo en mi trabajo, que es como, yo no soy mediática, no soy una persona que sale en la tele y esas cosas, pero yo voy trabajando uno a uno. O sea, si yo tengo que ir a la casa de un niño para ayudarle, voy a la casa, ayudo a la familia, y no es algo que se difunda así como Eso, por todas las redes, pero es algo que profundamente genera un impacto para toda la familia. Así que 100%. en eso estoy, eso hago. Sí, ahí ese, el trabajo uno a uno, el trabajo de campo es el trabajo más importante. Mm, no es por demeritar mi propio trabajo, pero el estar con las familias, la calle, hacer el trabajo en la calle, ese es el trabajo más difícil y más loable y más valioso que existe dentro del Sí. activismo. O sea, el activismo no es estar en redes sociales, ¿eh? Perdónenme, los que me van a escuchar, ¿sí? O sea, hay muchas maneras de hacer activismo, pero yo en lo personal creo que es mucho más valioso el Hacerlo vida. trabajo de campo, de la vida, de la calle, ¿no? Porque muchas veces a nuestra teoría le hace falta calle. Sí, Y así es. sí, no todas, todes, todos tenemos las cucharas o los medios para salir a la calle y representar, manifestar, trabajar con las familias. No es que unos sean mejores que otras personas, no es un juicio de valor,
sino que hay que darle la importancia que se debe a ese trabajo invisibilizado de quienes trabajan con las familias, en las casas, en las calles, ¿no? Nada más hacer esa pequeña acotación. Y Porque muchas veces ya me han dicho, la ay, amplitud no es tanto y dice, sí, oye, ¿quién la conoce? Porque yo fui candidata igual por mi país, porque aquí hay un proceso constituyente. Entonces ajá, había ajá, gente que decía, pero usted nadie la conoce. Y realmente yo llegaba así súper humilde y decía, en realidad nadie me conoce. Y obtuve 3.000 votos, wow. porque solo de gente que yo he ayudado uno a uno. Claro, Entonces, imagínate. digo, he ayudado a 3.000 personas de alguna u otra manera, así que ya estoy feliz. Wow, Y validar ese trabajo de las personas que invisiblemente, porque de pronto no tenemos el tiempo para publicar todo lo que hacemos, exacto, pero agradecemos también a las personas que como ustedes van difundiendo el trabajo de todos nosotros, que estamos como en pañales en lo mediático, pero que sí trabajamos uno a uno con las personas y ofreciendo nuestros servicios, muchas veces de manera gratuita o solamente pagando nuestros pasajes. claro, claro, eso es, para mí es valiosísimo, o sea, yo por eso digo que yo no me considero una activista, porque yo no he generado un cambio en la vida de las personas. A lo mejor sí, a lo mejor alguien me va a escribir, va a decir, sí, 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 tú me has ayudado y lo aprecio muchísimo, pero a lo mejor es como esta autoexigencia autista de Sí. no, no estoy a la par, no estoy acá con estas personas que sí son bien chingonas y yo qué, yo nada más hago, no sé, el podcast o el Instagram y bueno, pero eso ya es otro trip mío, de mi cabecita. Y a hoy Sí. lo que nos atañe es el tema de la crianza. Un tema que, que es parte, ¿no? De esas labores invisibilizadas a las que eh, no se les da el respeto o, ¿cómo te diré? Es un trabajo gratuito, es una labor que no tiene paga y no porque las mamás digamos, páguenme, pero al mismo tiempo sí, páguenme. No, Pero bueno, es invaluable. es invaluable y al mismo tiempo Sí, merece ser valorado, ¿no? Eh, ya para entrar, digamos, en tema, o sea, ya personal, ¿tú leíste libros sobre crianza antes de tu embarazo o durante tu embarazo? eh, libros, sí, leí unos pocos. La verdad es que yo desde muy chiquitita estuve acercándome a lo que era crianza porque soy hermana mayor además. Y mi madre me dio la responsabilidad, que a lo mejor puede ser un maltrato visto desde ahora, de que yo era la segunda mamá de mis hermanos, que eran bastante más pequeños que yo. Mm, Entonces yo a los 4 años recibí a mi hermana y mi mamá tenía muchas revistas que se llamaban Nacer. No sé si ujú, las conocen en el resto de Latinoamérica. Y ahí te hablaban sobre crianza. Y ujú. siempre estuve muy al tanto de cómo eran las mejores calidades de crianza. Entonces, y las leía, bueno, yo aprendí a leer muy pequeña también, entonces las leía, iba tratando de aplicarlo con mis hermanitos, como yo era la segunda mamá, incluso corregía a mi mamá, mamá, no seas así porque la revista dice tal cosa. Y me retaba, mi mamá me decía, ¿qué te metes tú? Y yo pensaba como autista, decía, ¿para qué se compra una revista y aprende algo si no lo va a aplicar? ¿Cachai? Uy, y le va a arder algunas. Lo siento, a Sí, ver, pues, ya, es la sí. verdad, es la verdad. Muy bien, continúa, por favor. Y bueno, me pasa con las colegas, igual que de repente tenemos intercambios así medios pesados por lo mismo, porque digo, pucha, si fuiste a tal curso, ¿por qué no aprendiste lo que el curso te enseñó? ¿Cómo no lo hiciste vida? O lo aprendiste de aquí para arriba, pero no lo llevas en el corazón y no lo haces vida. Eso. Entonces, siempre me estuve preparando. Yo estudié antes de ser mamá también en educación parvularia, entonces todo lo que era crianza, observación, psicología, desde lo cognitivo lo tenía y también pude ejercer 1 o 2 años, no tan, más o menos esporádicamente, porque bueno, uno tiene problemas para mantenerse en los trabajos y como que se agobia y todo, entonces Sí, yo sí, empecé cuidando niños en las casas para sí. no tener una responsabilidad tan grande que fueran como, no sé, pues 30 niños, que fueran 2, 3, 4, y generando como estas primeras intervenciones en los hogares, que es un poco lo que hago ahora también, que lo hago gratis, pero en ese tiempo era Obama. Y como aplicando las técnicas que había aprendido en la universidad y en las revistas y todo. Y me fue re bien, pues, me fue re bien, les enseñaba a las mamás a cómo criar un poquito, ¿cierto? Desde mi perspectiva más técnica y claro,
leí muchas cosas con respecto a crianza antes de ser yo mamá. Yo fui mamá a los 25 años. Y la verdad es que yo elegí un papá que yo sabía que iba a estar ausente. Yo quería ser mamá, mamá. Claro. Entonces, he sido, y de hecho mi hija, bueno, es claro ejemplo de lo buena que fui como mamá. Entonces, fue una decisión mía. Yo no me quejo de que el papá está ausente. A lo mejor a mi hija de repente se queja, pero yo no me quejo. Me encanta que haya sido así porque mi hija es completo reflejo de mí nomás. No puedo echarle la culpa a otra persona de que no, que esto es Sí, la mala influencia de otra persona. Me preparé muchísimo para ser mamá toda la vida, en verdad. Y yo creo que wow. la mayoría de las personas que quieren ser mamás debería ser de esa manera. Creo que Sí, no se puede aceptar la maternidad de otra forma, de una es forma que sea no preparada u obligada, o mm, creo que la forma de ser mamá es cuando uno lo desea desde siempre, no sé. 100%. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ser madre es una vocación. Por Claro, eso desde el feminismo decimos, la maternidad será deseada o no será. exacto. Que Yo si tú, sí, 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 desde ese punto de vista feminista, yo lo siento así también. Tiene que ser deseada, añorada, sí, buscada, y si no, no, pucha, es penoso por los niños que llegan, más que por sí, la mamá que sí, recibe sí, esos sí, niños. también. Sí. O sea, Eso, sufre la mujer, sufre la sí, cría y ¿para qué? ¿Para qué traer más sí, sufrimiento al mundo? O sea, mejor sí, si vas a ser mamá, que sea con todo tu corazón, con todo tu cerebro, con todo tu sí. espíritu, con todo, ¿sabes? Y en ese sentido, para las mamás, por ejemplo, que puedan estar escuchando ahora también cuando uno, o sea, a mí no me gusta cuando dicen, a mí me criaron así, por ejemplo, me criaron con la chancla y Mm, no me pasó nada. Yo creo que mm, todo lo que a uno siente que no debió ser, que no era justo cuando era niño, no tiene que repetirlo con sus propios hijos. mm, Entonces es importante decir, yo voy a cambiar estos patrones porque quiero que mis hijos sean más felices, que sean personas más completas cuando sean grandes. Yo creo que es el mm, primer aprendizaje, sí, entender que hay que cambiar esos patrones un poco violentos que de repente tenemos sí, en Latinoamérica, o un sí, poco, ¿cómo se llama? Un poco desapegados, evitativos que hay sí, en Europa, que en Latinoamérica sí, somos muy ambivalentes, pero en Europa son como muy sí, externos. ¿Sí? Entonces, sí. todo eso hacer un equilibrio para la crianza, porque los niños son almas nuevas que vienen a aprender de nosotros. Entonces, Mm, después cuando reflejan su forma, uno dice, ¡ay, quién te enseñó eso! Pero claro, nosotros desde la palabra le podemos decir algo a los niños, pero resulta que con el ejemplo hacemos otra cosa y ahí es donde estamos criando mal, entre comillas. Entonces hay que claro. hacer vida a lo que uno dice y cumplirle hoy sobre todo a los niños y niñas autistas, cumplirle la palabra. O sea, si yo le digo Sí. mañana te voy a llevar al parque, al otro día a la hora que dije tengo que estar en el parque porque si no estoy incumpliendo y los niños se dan cuenta y después cuando son adolescentes vienen las crisis. Y no, tú Uy, nunca cumples con lo que me prometes y todo eso. Entonces es súper importante, al pie de la letra, cada palabra es un compromiso cuando tienes hijos o hijas. Eso. totalmente. Pues yo en lo personal, yo no leí libros sobre crianza, fíjate. Ni antes ni durante mi embarazo. O sea, como que yo tenía una idea de lo que no quería, Eso es importantísimo. de lo que no quería repetir. Y entonces yo ya tenía cierto estudio como sobre feminismo y yo decía como que era lo único como que en lo que me enfocaba, ¿sabes? Pero después del diagnóstico de mi cría, como que empecé a hilar, a conectar como esta necesidad de tener una perspectiva interseccional en la crianza. Es decir, no solamente feminismo, sino también antirracismo, ¿sabes? Y adultocentrismo. Esa, Claro que sí. eso fue el clic definitorio, así, el cambio de chip. Yo, una vez que las cosas me hacen sentido, ya no Las vuelvo a empiezas a pensar aplicar. igual. Sí, o sea, yo Exacto. puede ser que sí tengo, o sea, obviamente sí tengo cierta, como dicen, entre comillas, rigidez cognitiva, pero una vez que las cosas me hacen sentido, me es muy fácil adaptarlas o adaptarme cuando algo me hace sentido, cuando veo que algo es justo,
cuando veo que algo es equitativo, que es lógico, ya, o sea, se me cambia el chip y ya no tengo problema en adaptarme, o sea, en decir, sí, esto es lo que es, esto es correcto, esto es justo, esto es equitativo, esto es compasivo, esto es consciente, entonces voy a cambiar mi manera de criar. Y así fue como yo llegué, precisamente incluso al nombre de la plataforma, ¿no? Del Instagram y de las redes de Incondicional, o sea, fue del libro este de Crianza Incondicional de Alficón. O sea, como de Claro. una aceptación incondicional, ¿no? Y eso Sí, fue, o sea, pero la verdad es que antes de mi embarazo yo no tenía tenía idea de lo que idea. no quería, Claro. pero no de lo que sí quería. Y es lo que muchas veces tenemos Sí. decisiones desde el miedo, en lugar de Pero tomar lo más decisiones desde el importante es amor. saber lo que uno no quiere, Eso. porque cosas que uno vivió y que profundamente le dejaron tal vez heridas, Ujú, ojalá no volver a repetirlas. ujú, ¿Te ujú. fijas? En mi caso, por ejemplo, porque yo recuerdo mucho desde que era muy pequeña, que yo sufría cuando mi mamá se iba a trabajar y yo tenía, no sé, 1 año y medio. Y me metía Sí. dentro de una caja de detergentes, que yo la veía enorme, y Ajá. ahí me quedaba hasta que volvía. O sea, yo estaba todo el día encerrada en la caja de detergentes, la persona que me cuidaba ni siquiera me miraba. Entonces, después cuando nació mi hija, yo pensaba, pucha, me tengo que ir a trabajar porque soy mamá soltera, pero no quiero que se quede con una persona desconocida que no se preocupe por mí. Entonces generé redes, me volví a contactar con mi mamá que no me llevaba muy bien en ese tiempo. Ella fue mucho mejor abuela que mamá y yo se lo agradezco enormemente, nos fuimos grandes amigas desde ahí. Ujú, Entonces, hice una red familiar importante para que mi hija no estuviera con una persona desconocida a la que no le doliera su llanto cuando yo tuviera que trabajar. Estuve mm, los primeros años con ella trabajando así como esporádicamente por decisión, haciéndome la loca de repente con algunos trabajos que eran más, digamos, a largo plazo o que me llevaban más horas, porque quería estar cerca de ella, porque claro. sabía que iba a ser triste para ella pedir pecho, por ejemplo, y que yo no estuviera Mm, cuando quisiera tomar el pecho mm, y que le iba a generar algunos conflictos. Entonces, es importante, antes que nace la guagua, tomar decisiones de acuerdo a lo que uno no quiere que se mm. repita en esta cadena familiar y tomar decisiones de acuerdo a lo que a uno le gustaría que fuera la crianza con tu hijo. Es súper importante. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya nos has explicado un poquito, o me has explicado un poquito, ¿no? ¿Qué creencias sobre la crianza conservas hasta ahora? ¿Tienes algunas ideas que, aún después de todo tu estudio y preparación, aún conservas que a lo mejor la gente pueda pensar, esas son ideas viejitas, pero que todavía funcionan? Mira, la verdad es que más que así como a ver que todavía funcione, por ejemplo, el hecho de que los niños tienen que tener la necesidad para hacer algo. Tampoco es que yo puedo llenarla ponerle los juguetes todos cerquita de ella, porque si no, no va a querer estirarse para agarrar un juguete. Mm, Creo que eso lo tenían las abuelitas muy bien arraigado y que a veces por el afán de cumplir con todos los anhelos de nuestros hijos y de no generarles trauma, caemos en la sobreprotección que también debería ser una clase de maltrato, ya reconocida como una clase de maltrato. claro. Entonces, eso creo que es como antiguo y que sí funciona todavía y que en el ejercicio de mi carrera también se lo he enseñado a muchas mamás. No puede ser todo tan a pedir de boca así, sí el tema, las cosas que son para la vida, no sé, pues alimentarse, todo tiene que ser en el momento, pero por ejemplo, caprichitos y esas cosas no pueden ser así como lo pido y te lo doy enseguida, Mm, porque genera una necesidad de inmediatez que después cuando se llega a la adolescencia puede generar conflicto. sí. Y lo otro que también yo tenía o sea, no tenía temor, pero con respecto al género, ya que hablamos del feminismo, yo crié a mi hija en eso, en la apertura de la libertad de género, de la, de la expresión libre de los sentimientos y todo, y de repente llegó el momento en que los niños y niñas, ¿cierto?, generan estas relaciones como ya más bien con temas como románticos Mm, y un día me dice, estoy pololeando con un niñito. Ya, yo bien y todo. Y después pasó un par de años y me dice, mamá, que yo creo que soy lesbiana. Y yo, mm, pucha, entonces a lo mejor esta apertura tan grande hizo, como decían los antiguos, que es un error, pero yo lo mm, pensé en su momento, mm, hizo que mi hija se volviera lesbiana. mm, ¿Fíjate? mm, Y finalmente después estudiando y analizando, porque mi foco de aprendizaje era solamente los más pequeños, estudiando mm, y analizando, me di cuenta que en realidad son experimentaciones que son normales y todo eso, y que no tiene que ver con la apertura que uno le da a la mente, ¿te mm, fijáis? Sino que
también hay un proceso que tiene que ser mayor y que es de autoconocimiento, que es mejor aún que sea lento el proceso. Sí. Así que ahora súper bien, pues todo asumido y ya fuera de todo temor en relación a eso, porque en realidad no tenía nada que ver, sino que pensando en el cuestionamiento que me iban a hacer, así como, oye, viste, porque tenéis tantos amigos gay o porque Mm, tú apoyáis todo este tema del feminismo y de la diversidad sexual, tu hija te salió así, ¿cachai? Y todo mm, eso, pero no, tenemos un círculo súper también cariñoso y consciente de todo eso. Y la verdad es que al final era toda una experimentación nomás, pues, y lo importante es que ok, me fue contando todos sus procesos. Y eso es importante igual. Y estar claro. para los hijos, yo creo que también es importante estar para escucharles sin horrorizarse. Yo creo que la sobrereacción, y Mm, eso lo aprendí de mi forma de cómo me criaron a mí, la mm, reacción exagerada de repente hace que uno no se comunique con sus papás después y empiecen a haber problemas y conflictos en los cuales nos podemos meter porque no nos comunicamos, porque cuando éramos más pequeños sobrereaccionaban mucho a ciertas cosas que nos iban pasando en vez de dejarlo fluir, como algo natural de la vida, que hay que enfrentarlo, pero hay que seguir avanzando, ¿te fijas? Y le mm, dan, por ejemplo, en mi familia, en mi caso, pasaba algo y le daban, y estaban como un año dándole la cuestión y que esto te pasó y que no te va a pasar de ajá, nuevo. Entonces, pucha, finalmente es una sobrereacción que es innecesaria y que genera trauma, o sea, temores, después ya no quería repetir nunca más la acción. Y eso. sobre todo los autistas, que nos equivocamos una vez y muchas veces dejamos de hacer algo porque nos equivocamos una sola vez. Entonces, Claro, es mejor evitarlas y mejor hacer un acompañamiento un poquito más consciente. claro, Eso es. sí. Pues qué interesante eso que mencionas, o sea, que dejaste que tu hija viviera su proceso de autodescubrimiento y ya, o sea, y a lo mejor sí nada más es una parte de experimentación, pero ojo, no estamos diciendo que nada más es una fase, o sea, puede ser experimentación Claro. o puede que no sea experimentación. El No, y lo otro es punto, más importante es que uno puede experimentar toda la vida. eso, porque No la tiene que ser sexualidad es una. fluida y todo es la Exacto. neurodiversidad, o sea, se trata de la diversidad en todas sus formas y colores y sabores y puntos y como dices, no sobre reaccionar, respetar, escuchar sin juzgar. Juzgar es ponerle un adjetivo. Eso es, no sé, por ejemplo, adjetivo Sí, horrible. Eso es pecado. Eso es, no, no, o sea, claro. ni tampoco ser así como, bueno, en inglés como overcompensating, o sea, como que algo no te parece, pero para mostrar como que sí estás de acuerdo, dices, wow, qué genial, ay, me encanta que Es seas lesbiana. O maravilloso. sea, no tampoco. No, Simplemente, no, oh, yo creo gracias que es por una idea de compartirlo. fluir nomás. Gracias por Sí, compartirlo, vamos fluyendo. Yo le exacto. decía, tal vez mañana le va a gustar otro y así. Yo soy súper fluida también con ese tema, entonces no era un tema como de gravedad, pero sí Claro. siento que en algunas familias puede llegar a hacerlo Sí, y el consejo es que tienen que ir avanzando y fluyendo y que nada es para siempre también. O sea, eso. hay mucha experimentación durante la vida. Yo ya tengo 44 años y olvídate todo lo que he experimentado y todo lo que me queda de aquí a que decidan sacarme de este planeta. Claro. Oye, ¿y qué creencias has necesitado de construir que te han costado como más trabajo en tu camino como madre? Oh, la de los castigos. Mm, Yo cuando era pequeña, o sea, cuando mi hija era pequeña, a pesar de haber estudiado tanto, igual los mismos estudios, de hecho yo tenía una profesora que decía, un palmazo en el trasero bien dado es normal y es mm, necesario a veces. ujú, Una profesora de la universidad. Entonces, eh, eso como que de repente me costaba, cómo llego a no ser conductista. Castigo en el sentido, no de los golpes, sino que del conductismo, ya del te quito sí, algo, te doy algo, sí, eso. ¿Cómo llego a no ser conductista con un bebé tan pequeñito como mi hijo que tiene 1 año si siento que no me entiende tanto y todo? Entonces, sí entiendo que hay que ser más conductista a menor nivel de conciencia, pero también entiendo que los niños y niñas de hoy en día, y lo digo siempre cuando hago alguna charla o algo, los niños y niñas hoy en día nacen ya con los ojos abiertos, no necesitan ese mes de aprendizaje para abrir los ojos y relacionarse con el mundo de manera visual, por ejemplo. Entonces, si un niño ya tiene la conciencia de nacer abriendo los ojos, quiere decir que ya puede comprender ciertas cosas de mejor manera que lo que hacíamos nosotros hace 40 años atrás. Entonces,
Y de hecho mi hija nació con los ojos abiertos y desde ahí yo empecé como a deconstruir eso del conductismo. Cuando las personas me dicen que un niño o niña pequeño no puede, no tiene un nivel de conciencia, yo le empiezo a dar la vuelta. Lo mismo cuando me dicen, oye, es que tiene bajo nivel cognitivo porque es un autista no hablante. O sea, ¿quién te dice eso? O sea, tú no sabes lo que está Claro, dentro de la mente, del alma de esa persona. Entonces, claro. lo mismo, o sea, tratar de evitar eso del conductismo me costó mucho, tuve que trabajarlo harto, yo diría igual un poco tarde, como desde el 2008 en adelante, eh, igual en contra de incluso de mis colegas, porque también eran muy conductistas, entonces también me traía problemas, me decían, es que tú dejas que los niños decidan todo lo que tienen que hacer, pero oye, deciden todo, pero está todo dentro de la actividad que yo les tengo programada y planificada, entonces ellos deciden nomás, no tengo para Exacto, qué decir, vamos a hacer esto y esto otro. claro. Entonces, cuesta como validarlo para los otros, cuesta también ir en una línea en la que tú vas guiando, ya como profesional y como mamá vas liderando esta familia o este grupo de niños o esta niña o estos hijos, eh, para que tampoco sea un laissez-faire, un dejar hacer, que no sea que se te van a subir a las mesas o que la hija va a hacer cualquier lecero o va a estarle pegando a los hijos del vecino, sino que haya una línea, pero sin que tú lo puedas hacer tan conductista, o sea, que no sea solamente por premios o por castigos. Y eso me costó mucho, sí, mira, yo egresé el 2000 y recién en el 2007, y tuve a mi hija en el 2003, y recién en el 2007 como que lo pude empezar a entender, 2008, 2009. O sea, ya ahora lo hago vida y lo hago vida en mi trabajo y se lo puedo mostrar a las demás personas cómo funciona y en mi libro también está, pero creo que es difícil para cualquiera, incluso profesionales de la educación y mamá y papá, obviamente, deshacerse de eso, oye, cómete la comida y después te doy un dulce, no sé, pues cómete la comida y después ves tele, haz la tarea y después esto. Ese intercambio que es conductista, estamos muy acostumbrados, está dentro de la normotipia, de la crianza normotípica, que es la que yo le llamo que no es muy, muy adecuada. ¿Por qué? Porque nos vive educando desde el te premio y te castigo nomás. Una dualidad que en realidad no debiera existir si tenemos una mente abierta y bien formada. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo pienso, bueno, la crianza respetuosa es un tema para otro episodio porque es Buenísimo. otra cosa, pero yo sí pienso que la crianza respetuosa no se trata de dejar que los hijos hagan lo que quieran. Se trata de que los padres, madres, las familias, no podemos hacer lo que queramos. No, o sea, ¿ves? O sea, no es de que voy a ser conductista porque soy el adulto y ya. O sea, Claro, porque es más fácil, más corto. se trata de una como adulta observarse, regularse, controlarse y responder en vez de reaccionar, castigar o premiar. Entonces, Sí, cuando te das cuenta de ese cambio de paradigma, que es lo que tienes que cambiar, porque, y es lo que más trabajo da, coincido contigo, cuesta. a mí también fue lo que más trabajo, es lo que más trabajo me cuesta no caer en el conductismo, es un trabajo diario, este, cuando te das cuenta de eso dices, ah, Es que porque estamos mucha gente, programados, incluso las personas autistas sí, hemos sido criados en una línea normotípica de sí, crianza, entonces el conductismo ya es una programación que viene por, no sé, por sí, siglos. sí, Entonces es dificilísimo, viene casi en nuestro ADN, entonces es difícil renunciar a eso de buenas a primeras. Hay sí, que hacer un trabajo de meditación, de claro, tranquilidad, de vaciado de emociones para poder trabajarlo bien. sí. Eh, a las mamás Renunciar, les cuesta. qué importante que dices eso, renunciar al control, Exacto, renunciar al poder de adultos. Como claro. adulto tienes que reconocer que tu hijo es un ser humano igual que tú y que tú no Sí, tienes más poder sobre él. Qué sí, difícil que no tengo el poder sí. sobre ti. O sea, Pero mira, pum. yo tengo una analogía que siempre les digo a mi mamá también en las charlas, a mis mamás, a las personas que van a las charlas me va a poder, Sí, que la mamá que es adultista típicamente lleva a su hijo al parque,
Y en el parque, suponte tú que hace un poco de frío, está un poquito nublado, y el hijo corre por todos lados y la mamá tiene frío, se abriga y llama al hijo para abrigarlo. Pero uno se tiene que dar cuenta que ese hijo no tiene frío porque está en una actividad física mucho mayor que la que tiene uno como mamá. Entonces, y es algo tan natural, y es un cuidado, y es un quererlo, lo hago por cariño, pero en realidad es una conducta muy adultista y muy arraigada. Entonces, primero preguntar, hijo, ¿tienes frío? ¿Tienes calor? Tocarlo, sentirlo, percibirlo, observarlo, como digo yo, y como lo cuento en el libro, organolépticamente, cómo está para poder tomar la decisión de poner el chaleco, pero no hacerlo como automáticamente simplemente porque yo tengo frío, entonces el niño también debe tener frío. ¿Te fijas? Creo que ya tiene Claro. un montón de temas psicológicos detrás, pero creo que es como esa la base. La base, no porque yo piense esto, mi hijo va a pensar lo mismo. Por mucho que sea una extensión de mí, no puede ser, es un cerebro diferente. Totalmente, totalmente. O sea, es un ser aparte. Los hijos no nos pertenecen, no son nuestras cosas, no son nuestros, sí, o sea, no son objetos, son sujetos de derecho, tienen sus propios derechos, sus propios sentires, saberes, pensares, y relinquir el poder, dejar ir el control, es lo más difícil. Sí, Pero, ¿tú piensas que ser autista te ha ayudado a ver el maternaje de manera diferente? sí, sí. Yo soy una persona que desde bien pequeña siempre he ido tomando decisiones sobre la vida que quiero vivir. Y eso ha sido, yo creo que ha sido por ser autista, porque me he dado cuenta que hay cosas que no me están gustando, entonces yo digo, esto no me gusta, o lo cambiamos o me voy. Así he Sí, sido siempre. De hecho, sí, me he escapado de casa desde que tengo 2 años, sí, sí, ¿ya? sí. Entonces, el poder, porque muchas personas dicen, no, es que los autistas no son esas personas que siguen patrones, seguimos patrones. Algunos siguen patrones sociales o revisan, los analizan en su cerebro intuitivamente y Sí, ni siquiera se dan cuenta, pero los analizan en su cerebro. Ese es nuestro don, digamos, el analizar, el estructurar estos patrones y ordenarlos. Por eso nos gusta tanto alinear cosas y ordenar cositas y todo. sí. Entonces, desde pequeña fui viendo qué patrones de conducta de las personas no me gustaban. Entonces, después con una o dos acciones me fui dando cuenta que esa persona en realidad iba a seguir un patrón que yo ya había observado y no me gustaba, entonces la dejaba como de lado. Porque me hacían daño, o sea, son personas que de repente son tóxicas, entonces empecé a aprender a desarrollar. Y lo mismo con respecto a mi hija. Entonces, yo todo ese aprendizaje que yo adquirí desde pequeñísima, con toda la memoria que tengo, gracias a la genética que me dieron mis papitos, tengo que agradecerlo. Eh, eh, Tengo todo eso y todo eso yo ya se lo pude ir entregando a mi hija desde bien pequeña, entonces le costó menos a la adaptación de lo que me costó a mí siendo niña y hasta grande. Se le generó una forma de relacionarse bastante más, ¿cómo podría decir? Saludable que la que yo tenía con el resto del mundo, con el resto de las personas. Entonces sí me ayudó harto, me ayudó porque pude guardar en mi memoria, ¿cierto? Emotiva y cognitiva, hartas cosas que me sirvieron como mamá para poder prevenir a mi hija de lo que podría pasar en el colegio, en sus relaciones sociales, en sus relaciones amorosas y todavía de aquí para adelante, porque igual le lleva el tiempo, entonces ella puede acercarse a mí, preguntarme y yo me voy a acordar del momento exacto que me pasó algo parecido y le voy a poder decir. Y eso es porque soy autista, o sea, Claro, eso todos los claro, autistas lo tenemos. claro. Fíjate, yo creo que sí me ha ayudado a mí mi neurología, ¿no? Mi neurotipo. Porque como dices, o sea, como que analizas más las cosas y no estoy diciendo que a veces no nos pueda ganar el sentimiento y responder reaccionar en vez de responder. Lo Sí, que estoy diciendo es que, o sea, como que sí piensas y analizas las cosas un poquito más. Como que dices, ok, sí, mis sentimientos, pues sí son mis sentimientos, pero también este alto sentido de la justicia sí te hace pensar, ¿estará bien esto? O algo aquí como que no me hace sentido y te hace, para muchos autistas la crianza respetuosa es su tema de interés profundo muy importante. y entonces se convierte en toda una nueva manera de vivir el maternaje, ¿no? Yo me Así acuerdo es. que, bueno, mi mamá dice, ay, es que la familia de tu papá, este, me decía que no te dejara, que si no querías comer, que no comieras, ¿no?
y que no te obligara a comer, porque, porque, o que no te obligara a hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, ni limpiar o no sé, recoger o lo que sea, como porque te iba a quitar tu infancia. Y a lo mejor es una de esas creencias que todavía a lo mejor conservo, porque bueno, obviamente en ese momento mi mamá no sabía que yo era autista y entonces mi no registrar comida, o sea, mi necesidad de comida, yo siempre decía, no tengo hambre. ¿Ya comiste? No. ¿Tienes hambre? No. Pero no me obligaban a comer, ¿sabes? Y yo Claro. solita, o sea, y aquí sigo viva. No soy un fantasma y como bastantes cosas, o sea, tengo mis comidas seguras y todo, con sus peculiaridades y lo que quieras, pero como, estoy Pero no viva, estoy existe el sana. trauma de la Exacto. obligatoriedad de No comer. tengo el trauma de la comida. Tengo muchos traumas, pero ese no. Y es ganancia. Bueno, respecto a la comida, también una anécdota. Bueno, mi hija es gordita y es buena para comer. Y yo cuando era chica decía eso, decía, porque a mí me obligaron a comer cuando era pequeña y terminé con un trastorno alimenticio. Entonces yo de pequeña decía, yo a mi hija jamás le voy a obligar a comer. Y me salió tan buena para comer que nunca fue necesario. Entonces, sí, uno tiene que aprender de lo que uno vivió y evitar esos traumas que a uno le generan a futuro alguna enfermedad o algún dolor psicológico. Yo creo que por ahí parte todo dentro de la crianza. Sí, 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 es conservarnos lo que sirve, desechar lo que no sirve en este momento, porque yo soy de la opinión de que no podemos criar hijos pensando en lo que nos sirvió a nosotros. Tenemos que criarlos pensando en los que les va a servir mañana, A ni lo que siquiera nos hoy, servirá. mañana. O sea, hay que estarse preparando, hay que estar leyendo, hay que estar pensando cómo está evolucionando el Actualizando. mundo, actualizándose. O ¿Y cómo sea, evolucionan los mismos niños, como te decía en un principio? O sea, ya no son los niños que nacen con los ojitos cerrados, con las exacto, manitos juntitas y bien, ellos vienen acaparándose al mundo ya con los ojos abiertos, ya gritando, ya tratando de tomar cosas y viendo cosas que antes no se veían, incluso ya descubriéndose que desde incluso el útero ya pueden percibir las emociones de la mamá y todo eso, claro, entonces tenemos que tener cuidado para enseñarles desde ese punto de vista. Ya no es lo mismo que antes. totalmente. Y yo como educadora viví todo ese proceso evolutivo desde hace Mm, 20 años a ahora. Ha ujú. sido un cambio, o sea, desde lo profesional te puedo decir que la observación, los niños vienen diferentes y ya hay muchos menos niños que son, como digamos, que tienen un nivel de inconsciencia y es más por crianza que Sí, porque no tengan la capacidad, ¿te fijas? Entonces ahí sí. yo digo y también denuncio que la crianza Mm, normotípica es lo peor que se le puede hacer a la mente humana, que hay que sí, abrirse, ¿cierto?, a una crianza más neurodiversa. claro, claro. O sea, no, esto, es que yo pienso que esto trasciende neurotipos. O sea, la crianza o el maternar desde una perspectiva respetuosa, consciente, no tiene que ver que si tu hijo es autista o tiene TDA o Así es, cualquier neurotipo, o así sea, es, tiene que ser respetuosa y tiene que ser consciente porque sí, porque es su derecho, porque lo necesitan, porque se lo merecen, claro. Y no es ¿no? simplemente dejar hacer a los niños porque quieren y todo, Mm, sino que es una observación consciente de las respuestas, ujú. reacciones de los niños, qué es lo que les genera conflicto, qué es lo que genera crisis sensorial, crisis emocional, meltdown, shutdown. Eh, y de ahí ir haciéndole una vida más sencilla en el sentido de que tenga el apoyo. No que la mamá le tape todos los obstáculos, sino que el obstáculo existe, pero también el Mm, apoyo está al lado, para que puedas exacto. pasar ese obstáculo y sentir este sentimiento del self, del yo soy capaz, Sí. que muchas veces los niños quedan al debe con eso y llegamos a una adultez en la que nos estamos con temores. A lo mejor yo he visto muchos autistas que se han acercado a mí a través del movimiento neurodivergente que son súper capaces de hacer miles de cosas, Sí. pero como la normotipia dice que, por ejemplo, no puedes trabajar haciendo cómics, entonces estás en una oficina encerrado viviendo la depresión. Mm, ¿Cachai? O porque ujú. no eres tan bueno haciendo los cómics porque te lo dijeron en tu familia toda la vida, que no dibujáis tan bien, entonces estás haciendo otra cosa que no te gusta en otro lado. Y Sí. eso creo que, pucha, tenemos que aprender a cerrarnos un poquito y hacer lo que nos gusta como autistas, hacer lo que nosotros amamos, porque de eso, siempre del ser feliz, viene el bienestar económico. No es al revés, nunca ha sido al Ujú. revés. Totalmente. Y eso no nos lo enseñan cuando somos pequeños. Lamentablemente tenemos que vivir la vida para aprender. Sí.
sí, sí. Eh, por otro lado, como, ¿qué consideras que es lo más difícil de maternar siendo autista? O creo que la forma de comunicarse con otras mamás, por ejemplo, cuando uno va a reuniones de papás, de mamás, em, o con los profesores que de repente son demasiado también heteronormados, normotípicos, eh, o que no, porque bueno, yo crié en una época también que no existía lo que se sabe ahora del autismo, que por lo menos hay un espacio, tú dices, es autista y hay un espacio como para allá, vamos a escuchar cómo es, cuáles son sus características. Entonces no, te recibían a todos los niños y todos los niños tenían que enseñarles iguales y aunque tú te quejaras, es que así Mm, es nomás, por lo sí, menos aquí en Chile. Entonces, eh, comunicarme con las otras mamás, tratar de que utilicen un mejor lenguaje con sus propios hijos, ¿cachai? Es como tratar de intervenir en la familia de los demás para sí, que esa forma que tienen sus hijos no agreda a mi hija. ¿Fíjate? sí. Porque también ella tuvo Mm, muchos episodios de bullying, incluso de mamás que se acercaban a ella como a hablarle mal y todo, y yo ahí sacaba la leona y si obvio, ¡uh! tenía que funarla por obvio. las redes, la funaba y hacía lo que fuera, ¿te fijas? Pero Sí. hubo muchos episodios y comunicarme con esas personas para decirle, oye, tú lo que estás haciendo es violento, cuando para ellos es normal, es difícil. Es súper difícil demostrarle a alguien que lo que está haciendo es más violento de lo necesario cuando estamos en una sociedad que normaliza la violencia. Eso fue lo más difícil en la crianza normotípica, incluso con los profesores, porque los profesores igual, pues, o sea, decían, no sé, que a mi hija le sacaron el bolso y sacaron toda su ropa, una vez pasó eso, sacaron toda su ropa interior en el centro del colegio. Mi hija era chica, pero las niñas que lo hicieron eran más grandes, entonces para ella era vergonzosa. Mi hija no se dio ni cuenta de lo que había pasado. Pero me contó como una anécdota y yo fui al colegio y dije, oye, esto es alerta, algo está pasando con esas niñas que hicieron eso. Y el profesor me dice es que lo que tienes que hacer tú es que tu hija sea menos notoria, que ¿Qué? no destaque que no destaque tanto. Y que no, ¿Qué? yo no le voy a decir a mi hija que se apague para que las otras niñas envidiosas no le hagan cosas, que son más grandes además, que van en cursos mayores, y Ay, ella no. que tiene la misma capacidad de ella, le voy a decir que no puede ser. Ustedes lo que tienen que hacer es proteger a mi hija y Obvio, trabajar con esas familias, con esa mamá de esas niñitas, para que aprendan que no pueden ser así de envidiosas y no pueden estar haciendo esa cosa. A mi hija no le dolió lo que hizo, pero si el otro año se lo hacen, le va a doler. obvio. Entonces, por favor, tratemos de mantener un equilibrio, que no exista la violencia, pero es que eso no es nada, solamente le sacaron la ropa, ni siquiera, no, pues, Ah, pero entonces, ¿qué sentiría? A está, ver, bájese los calzones y los normaliza, voy a ir a colgar ahí en el claro, asta de la bandera. ¿Qué sentiría usted? normaliza la violencia, ¿te fijas? Y normaliza, Ay, y me ay, ha ay, ay, pasado a ay. todo nivel, el relacionarme con las personas normotípicas desde mi, porque también tuve que estudiar eso, estudié un diplomado en buen trato para entender bien cuál era la línea entre la violencia y la no violencia. Y desde ahí me agarro ahora, porque al principio era como, no, es que tú exageras, es que yo no estoy exagerando, tú normalizas la violencia, como persona normotípica que eres, la normalizas. Entonces, eso me ha costado mucho en la crianza, poder defender la violencia normalizada que existe en el mundo exterior, me costó mucho. A mí, digamos, mi mamá me crió aprendiendo a defenderme de eso, exponiéndome mucho al ambiente y a defenderme, a andar en micro sola, poder responderle a un chofer que Ok, me decía algunas cosas, sí, ese tipo de cosas. Pero yo no quería esa clase de trauma en mi hija, o sea, no quería que obvio. tuviera que estar siempre mirando por la espalda y alguien me quiera agredir, tengo que... Sí, Entonces, traté yo de establecer un poco más la burbuja, porque tenía más recursos que lo que tenía mi mamá cuando yo era pequeña, y un poco hacer una burbuja un poco blanda, que ella también pudiera interactuar, pero que no le dañaran algunas cosas. Aún así se me pasaron, como te digo, hasta ciertas situaciones, pero eran situaciones, no era un continuo, que es lo que hace daño. Te fijas, situaciones que pudimos enfrentar en el momento, y también que es súper importante como mamá y papá, que el niño o la niña vea que hay una defensa. Porque si tú lo defiendes, puedes defender a tu hijo a pie juntos, pero si tu hijo no ve que tú lo estás defendiendo, se va a sentir igual de desamparado. Entonces, que vea que existe una defensa, que hay una sistematización de esa defensa, que no es que voy a ir a reclamar un día y lo dejé ahí, no, que hay un seguimiento, que yo no puede ser que a mi hijo le hayan hecho esto y quede esto sin una respuesta sensible a la necesidad que tiene. Creo que eso es súper importante. Me costó mucho enseñarla en los colegios en los que estuvo,
Sí, enseñar que no hay que normalizar la violencia, que no hay que normalizar esas sí, novatas y esas cosas raras que se hacían, sí. la competencia, o sea, es tan natural Mm, jugar a las gincanas o hacer competencias de una y otra cosa, ¿y para ajá. qué? ¿Por qué no Sí, ¿para jugamos qué? a cosas que son entretenidas para todos? ¿Te fijas? Entonces Sí. ahí es como luchar contra todo un sistema, porque yo no quiero que mi hija Ujú. sea competitiva cuando grande, ella va a hacer otra cosa que a lo mejor nadie va a hacer. Sí, ¿Y por qué la hacemos competir con otras personas? Vamos generando ahí esa competitividad que de repente en algunos cerebros puede llegar a ser muy dañina y puede hacerle daño a claro. otras personas. Eso. Estoy muy de acuerdo. Am, yo creo que aquí lo importante es rescatar esto, o sea, que lo difícil de maternar para ti no es porque seas autista, sino por las barreras que pone el entorno. Otra vez, o sea, volvemos al modelo social de discapacidad. Así Por es. cómo está el mundo hecho, cómo está la sociedad compuesta y jerarquizada, es que se han creado estas barreras y se presentan estas dificultades. No es nuestro cerebro, es esta necesidad de Mira, competir, ¿no? Esta necesidad yo, de apágate, no brilles, no destaques, es sé eso. o sea, no es porque ser empleado sea malo, pero crece para ser empleado de este sistema, producir dinero y no nos interesa tu Y ser uno personalidad. más nomás, Sé uno parte más, de un rebaño grande. exacto. Mira, a mí me pasó algo que me hizo enfrentarme con el modelo de discapacidad. Y es que yo trabajaba en un jardín pequeñito, en un lugar bastante escondidito del mundo, en un jardín infantil, y yo era como, se hacía lo que yo decía porque eran ideas geniales y todo el mundo me alababa y mi cerebro funcionaba muy bien. Y me fui a trabajar a otro jardín donde había muchos obstáculos y muchas personas que obstaculizaban mis ideas y que me iban frustrando día a día y funcioné pésimo, me sentí, bueno, me empezaron a acosar y me sentí muy mal y todo, y como que me fui yendo hacia abajo, incluso mi capacidad cognitiva disminuyó, porque como que no entendía lo que leía, como me pasaron muchas cosas por todo el tema de la depresión y todo. Entonces entendí que sí, que si el ambiente es un ambiente regulado en el cual se valora, y de hecho tengo una charla con respecto a los ambientes resonantes, un ambiente que es resonante, se valora, te hace crecer, un autista puede brillar enormemente y puede liderar toda una comunidad, incluso una ciudad. Pero cuando hay un ambiente que es entorpecedor, incluso siendo una persona adulta y profesional, esto te va a hacer mucho daño y no vas a poder liderar y no vas a poder hacer nada. Entonces, desde ahí entendí enormemente el modelo de discapacidad porque no lo entendía antes desde lo concreto, tenía que haberlo vivido para haberlo comprendido. ¿Te fijas? Y desde ahí ya lo puedo explicar y puedo mostrar otros casos en los cuales una persona en un ambiente que está regulado para su necesidad y sus capacidades funciona muy bien, incluso ni siquiera se le nota, como dicen, el autismo o la discapacidad cognitiva que tenga, versus una ciudad en la cual es todo indolente, es todo muy competitivo, muy capacitista. Esa persona se va a ver como un pollito en corral ajeno y no va a poder brillar y surgir, cuando en otro lugar que fuera mucho más regulado sería una persona brillante, entre comillas. Entonces, Sí, creo que también es importante destacar que tenemos que generar ambientes que sean adecuados para la neurodiversidad, sea cual sea. Yo tengo ese pensamiento de que todos los cerebros son neurodiversos y que no podemos evitar la neurodiversidad. O sea, todos, tengamos diagnóstico o no, pensamos diferente, tenemos conexiones neuronales diferentes, respondemos, reaccionamos de manera diferente, y que la neurodivergencia está también en la mayoría de los cerebros, además. O sea, si hay personas que no tienen un diagnóstico, pero si nos juntamos todas las personas que tenemos diagnóstico, somos más las personas que tenemos diagnóstico que las personas que no lo tienen. Entonces ahí hay que tener ojo en temas también de política, de crianza y de cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Eso. claro. Claro, o sea, la neurodiversidad es la infinita variación de neurologías que hay en toda la humanidad y que ha Sí, habido desde el inicio de la humanidad. Sí, es así es, infinito, no hay una sola manera de definir cómo así es. debe ser un cerebro. Eso es a lo que vamos, ¿no? Desde el movimiento de la neurodiversidad y desde el modelo de Así diversidad de de la discapacidad y de la es. Sí, neurodiversidad. sí, Así es. sí, no Eh, podemos encasillarnos, no podemos sí, encasillarnos. exacto. Yo todavía no tengo contacto así con otras mamás, ya en un sistema escolarizado, porque mi hijo todavía no inicia ningún sistema. Todavía estamos pensando si realmente vale la pena intentar un sistema Mm. escolarizado.
O sea, sí. viendo cómo están las cosas, de verdad tengo cero ganas. Yo por lo Em, mismo renuncié y sí, es sí, porque no quería ser parte de ese sistema, eso. sencillamente. Entonces, todavía no me he enfrentado, digamos, a eso, pero escuchándote, escuchando otras mamás, es como, o sea, ¿por qué Sí, voy a ponerme a mí y sobre todo por qué voy a poner a mi hijo a través de eso? O sea, de verdad que para qué. claro. Y pues mis dificultades, digamos, para maternar, no son más que nada por mi necesidad de ajustes y apoyos. O sea, cuando ya estoy muy desregulada debido a pues, al bombardeo, no sé, sensorial. O sea, que el llanto, los gritos, mi hijo es como mucho de jalarme y así, eh, para ir a jugar y que esto y que el otro, y yo así de, "Ah, pero no me gusta que me jalen, no me gusta que me estén tocando". Entonces, aunque lo amo y le adoro, ya llega un momento en que yo digo, ya, necesito una pausa. O sea, Sí, necesito ponerme y tengo que hacerme yo mis propios ajustes, ¿no? Darme yo mis sí, propios apoyos, ponerme mis tapones, o sea, y sí lo escucho y todo, pero es como va a reducir el sonido, ¿no? Y si ya llega un punto en sí, que ya de verdad estoy a punto de estallar, porque algunos días estoy estudiando o estoy haciendo otras cosas y ya de verdad las cucharas no me dan, o sea, sí es como pedir ayuda. Oye, mi suegra, ¿me puedes ver al niño un par de horas? claro. Pues hay que pedir ayuda. No tiene nada de malo y no eres mala Sí, mamá si pides ayuda. O sea, la crianza es en sí. comunidad. Sí, yo bueno, eso también, pues lo apliqué desde que nació mi hija y creo lo mismo. Eh, También una dificultad grande desde lo sensorial que tú dices era cuando me tocaba amamantar, mi hija recién nacida, mi hija tenía su cabecita muy blandita y tenía sus fontanelas todas abiertas, tenía súper poco hueso en la cabeza cuando nació, a pesar de que no tenía ninguna patología, sino que era así, era blandita, y de hecho todavía las dos somos hiperlaxas, entonces tenía que ver con eso un poco. Y a mí siempre tuve problemas para tocar cosas que personas, o sea, cosas que fuera piel y no peludo. Por ejemplo, los perros sí los puedo tocar, pero las cosas así como sin pelo, como, ah. Entonces me costaba mucho tomarle su cabecita para acercarla a mi pecho y amamantarla. Me daba nervios, me daba como una, ay, no sé, era una sensación muy extraña. Me costó y tuve que regularme, ponerle un gorrito, hacer adecuaciones para poder hacerlo porque también era una cosa de vida o muerte, o sea, no podía no amamantarla, te fijas, y tenía que generar Claro. este vínculo. Entonces, sí, desde lo sensorial hubo hartas situaciones así. Mi hija también, yo le decía que era encimosa porque siempre estaba Sí. encima mío y besuqueándome. Me dio no sé cuántos cabezazos en la Sí. nariz de pequeña, era muy también. Su regulación motriz no era muy buena, ella no sentía el dolor cuando era chica, entonces Mm, también de repente me daba unos manotazos que yo quedaba, pero toda dolorida y ella no se sí. daba ni cuenta. Entonces, Sí desde lo pasa. sensorial, aprender a regularla a ella, que entendiera que tenía que ser un Ujú. poquito más delicada a pesar de Sí, su hiposensibilidad y todo, sí. fue difícil. Y lo mío de tocar, de aprender a masajear, tuve que hacerlo desde lo cognitivo, tomar un curso de cómo hacer masajes para bebés, tomar un curso de cómo tocar bien a la bebé y todo, yo Sí, prepararme antes, y sí, fue un poco complejo, sí. sí. A mí el amamantar, pues fíjate que afortunadamente mi hijo tuvo un buen, ¿cómo se llama? O sea, se pegó bien, o sea, agarre, ajá, Rápido. succión, sí, no hubo Sí. problema, afortunadamente. Am, pero sí, a los 6 meses por lo mismo, o sea, yo investigué, dije, ¿cuánto es lo menos que puedo darle? Porque era como que, ay, a cada rato, a cada rato. Y sí es un momento muy lindo de conexión, no lo niego, pero también, o sea, yo también tuve que decir, ya, o sea, ya no puedo, Sí. ¿sí? No, Y, yo me y empecé a ya. llevar bien con ella después, pero y la amamanté hasta el año, y a lo mejor Ujú. si hubiese sabido que la hacía mejor, la hubiera amamantado más, pero Sí, porque después me acostumbré, si igual yo me sí, habitúo, soy una persona bastante que me adecuó bastante a las cosas, soy buena para camuflarme y para sí. enmascarar, entonces no me habría generado ningún conflicto, pero después le empezaron a salir dientes y ya no, dije no, es que no, Eso, eso, es que sí, le vi que no, empezaron a salir, qué bueno que lo mencionas, ya me acuerdo. Sí, sí, es que yo los vi que ya se asomaban y yo dije, no, papacito, no, 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 no. no, me dio mucho susto, en verdad. Así que ahí ya como que dijimos no. Y gracias a Dios le salieron tardecito, como al año un mes más o Sí, menos le salieron los dientes. Entonces
estuvo Sí. amamantada harto tiempo, pero era hasta que le salieran los dientes porque ahí ya no, Sí. no iba a ser para mí, No. de verdad, no le iba a soportar. No, y es que es algo que también se debe respetar, yo creo. El tiempo que cada quien quiera amamantar está bien. Sí, No hay como que, ay, eres mala madre si no lo amamantas hasta los 7 años. O no, sea, no, 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 nada, tranquilas. nada. Sí, Depende de cada cual, y eso hay que tenerlo súper súper claro. La crianza también depende de cada familia, de los valores de cada uno. Y eso también, como educadoras, también un mensaje a las educadoras: la crianza depende de cada familia. No puede sí, venir un educador o un establecimiento educacional a decirle a una mamá cómo tiene que criar, a menos que esté vulnerando los derechos de su sí, hija. eso. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado también, no ser intervencionista, sobre todo cuando somos autistas, porque me he encontrado con mamás jóvenes acá en Chile que las instituciones de Chile intentan meterse en cómo crían o retirar a sus hijos de las casas, llevando a las instituciones horribles, simplemente porque no comprenden cómo funciona la crianza autista o cómo es la interrelación entre la persona autista y su hijo, o el hijo autista con su mamá. Mm, Entonces también hay un tirón de orejas para las personas que de repente ven a una mamá atendiendo a un niño en crisis y dicen, oye, es que no tiene control, o que no lo cuida, que es mala mamá. mm, No es así. Aprender exacto, eso también. sí. Pues eso, yo creo que también eso es parte de lo más difícil de maternar siendo autista, aprender a tener una piel gruesa como para que se nos rebote y se nos resbalen las miradas, los juicios, porque uno quiere practicar la Sí, crianza respetuosa o consciente y otros dicen, hey, es que no lo controla, es que lo deja hacer lo que quiera, es que ve mucha sí, tele, es que ¿a ti qué te importa? Tu hijo no necesita ver tele para regularse, chido, el mío sí. Tu hijo no necesita esto para regularse, el mío claro. sí. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el problema? Cada quien sus necesidades. Esa, o sea, como siempre, las Así. barreras son del exterior, no porque una siendo una mujer discapacitada, autista, Sí. etcétera, no pueda ser madre. No es eso. O sea, ese es como uno de los mitos, ¿no? Eh, ¿Y qué ha sido Así nomás. lo mejor de tu proceso de maternaje que dices, ay, esto lo amo? Eh, Oye, es que a mí me gusta todo de ser mamá. Yo, de hecho, siempre he dicho que yo tengo la mejor hija que me podría haber tocado, porque mi hija se enfermó poquito, era siempre fue muy colaboradora, siempre ha sido, bueno, igual se parecen eso a mí, que se adapta muy bien a todo. Entonces, a mí me encanta ser mamá. He vivido cada etapa así como maravillosamente, ahora que ya es adolescente, adulta casi. Me gusta de repente, que a mí no me gusta ir a las tiendas, por ejemplo, a comprar, pero me gusta acompañarla a ella a las tiendas porque es algo que a ella le gusta. Entonces, para mí ha sido todo el proceso hermoso. No sé si qué es lo que más me gustó específicamente. Me encantaba bañarla cuando era chica. Me fascina, por eso también una de las cosas que yo más hago es enseñarle a las mamás a bañar a los hijos y que disfruten del baño. Es una cuestión que a mí me encanta. Me gustaba verle su rollito, no sé, a mí me encanta ser mamá. Yo si tuviera la posibilidad de ser mamá de nuevo, de verdad lo haría, porque incluso ahora que estoy viejita, me encantaría, porque es un proceso hermoso. Yo creo que Sí, para mí lo más bonito es quitarme mis ideas adultistas, sí, porque es un proceso. es descansar, para mí es descansar, para mí ha sido, fíjate, yo el trauma como que tenía de que, ¿por qué no era más fuerte cuando era niña o por qué no era más de cierta forma o menos de cierta forma, ¿no? Y ahora sé que todas esas imposiciones eran externas. Y entonces, al momento de aprender todo esto, ha sido un perdonarme a mí como por ser niña. O sea, yo antes, cuando era mucho más joven, yo decía, ay, me chocan los niños. Pero luego me di cuenta de que es porque me chocaba ser niña y me chocaba Sí, toda esa opresión adultista que yo percibía del mundo. O sea, no precisamente de mi familia, pero del mundo, ¿sabes? O sí, sea, fue como una cosa ha sido una cosa muy sanadora. Yo creo que eso es lo más, o sea, descubrir lo que es la ternura radical, lo que es el amor, sí, ¿sabes? Sin sí, como deshacerse de expectativas. uno por el otro. Mm.
me pasa eso, o sea, como tomar decisiones no pensando en lo que a mí me conviene, o sea, Mm, no sé, te fijas, las decisiones de las vacaciones, no pensando en, oye, yo siempre soñé hacer tal cosa, no. Busquemos algo que sea adecuado para las dos, en este caso en mi sí. familia, para las dos, porque en realidad tenemos que convivir y tenemos que ser felices. Y gracias a Dios tenemos los mismos gustos, entonces Mm, en eso ha sido súper sencillo y es muy agradable pasar sí. tiempo con y eso a mí me gusta mucho. O sea, de ser mamá, el hecho de estar con ella, de que ella sigue siendo mi bebé a pesar de que tiene 19 años ya y que podría estar saliendo y todo, es lindo. O sea, es una forma de crianza que se hizo durante todo este tiempo y mirándola para atrás es emocionante ver todo el proceso. Claro. Es como, yo creo que siendo autista, siendo mamá autista, lo más padre, si tienes hijos que también son autistas, es como, hay esa complicidad, como ese saber que, que se entienden, ¿no? Que nos entendemos y que sabemos cuando ya necesitamos nuestras pausas sensoriales y cuando, ¿sabes? Eso Como también. ese acompañamiento de que no somos como tú y yo contra el mundo o no contra el mundo, pero nos acompañamos en este mundo, ¿sabes? Es como esa Sí, sensación. sí, con mi hija me pasaba mucho eso también. Yo de muy pequeña también le expliqué que había momentos en los que yo tenía una cara seria que ella tenía que alejarse un poco y Mm, dejarme y guardar un poquito de silencio para que yo me pudiera regular. ujú, Entonces yo creo que como a los 5 años, 6 años, ella ya entendía que si yo estaba así un poquito balanceándome o cantando demasiado ujú, fuerte, ella o se unía a mi canto o me ujú. dejaba completamente Sí. sola, pero no me tenía que decir, ¿qué te pasa, mamita? Ve". No, porque Ah, iba a ser una explosión. ¿Te sí. fijas? Y lo aprendió, gracias a Dios, nunca, no, o sí, creo que 2 veces exploté frente a ella, pero Mm, no de manera agresiva con ella, sino que me vio así como tirar algo lejos y como que quedó plop, pero digamos, de ahí fue entendiendo, fui aprendiendo yo a regularme y ella ujú, a, a entender que cuando yo me sentía así tenía que estar tranquila, me podía encerrar en mi pieza y ya después cuando tuvimos más recursos yo tenía mi propia habitación y ella otra, entonces ya yo podía estar en mi habitación y ella saber que cuando yo ya abría la puerta ya estábamos listas para poder comenzar de nuevo a vivir, ¿cierto? Y yo ya estaba sí, como recargada. claro. Una tina, por ejemplo, también aprendió después de más grande decirme, mamita, vaya a darse un baño de tina para que se recupere un poco, para que se relaje. Así que de a poco fuimos aprendiendo a convivir también. Y eso Claro. es lindo, aprender a convivir, porque yo de verdad con la única persona que convivo es con mi hija. O sea, yo puedo Sí, tener pareja, lo que sea, pero no voy a vivir con otra persona que no sea conmigo. O claro. solo con ella, pero no puede ser de otra manera. Me es muy difícil. Sí, sí, sí. Es muy bonito esa complicidad de poder darse una a otra o una a otro los, los apoyos, los ajustes Claro, y cuidados los paliativos, no cuidados. sé, Así es, acompañamiento. Es exacto, bonito. así es. Pues, Valeria, muchas gracias. ¿Algún último mensaje comercial, invitación que le quieras hacer a la gente? Bueno, sí, estoy todos los viernes desde las 2 de la tarde hora Chile haciendo unos Zoom que son informativos y educativos sobre temas de autismo, de neurodiversidad. Este próximo viernes vamos a hablar sobre la melatonina porque se han descubierto muchos sobredosis y muchas intoxicaciones por melatonina, por lo tanto vamos a conversar sobre la melatonina versus la higiene de sueño, cómo podemos apoyar esto para que no haya que darle cada vez más medicamento a los niños y niñas. Ujú, Esto por Zoom y en paralelo lo vamos a hacer por el TikTok que es @lalobavaleria. ujú, Y ahí tengo de todo, ya no es un tema solo de autismo en mi ujú, vida en general, pero lo utilizo también para la gente. Eso que estoy distribuyendo mi libro, así que para que se acuerden, ujú, ujú. entre todos lo aprendemos todo, que es un análisis sobre procesos educativos, pedagogía de niños pequeños. Tiene historias que son bien bonitas que a algunos les va a hacer correr alguna que otra lágrima eh, y de todo el trabajo y el cariño que yo pude plasmar durante mis 20 años de labor pedagógica institucionalizada, que como digo, ojalá haya más opciones que solo las opciones que hay del sistema educativo porque no está siendo el más adecuado.
Eso también es un tip que quiero darle a todos y todas. Ojalá haya más escuelitas en la casa, más escuelitas libres, más tipos de educación que no sean tan heteronormados, tan normotípicos, y que puedan nacer de la necesidad de cada una de las personas, sean autistas o no sean autistas. O sea, que no sea porque es autista le vamos a hacer un currículum diferente, sino que todos los cerebros pudieran acceder a una educación adecuada a su mente. Exacto. Eso, mis redes sociales, María Melgarejo en Facebook, La Loba Valeria en Instagram, en Twitter, en TikTok, arroba La Loba Valeria. Para que me sigan, tengo hartas cosas de chistes. Mi canal de TikTok demuestra que los autistas sí tenemos sarcasmo, que sí podemos ser sexy, que sí podemos reírnos de las cosas mundanas, que no somos Claro, tan ajenos a la humanidad. Así que claro. eso, y un poquito enseñar. Así que ojalá que participen también de las charlas que hemos ido dando. Como digo, también trabajo con la Fundación Este Amparo Azul, el Boticario Austral Cachulahuen, que es un boticario de medicina natural y canábica, hartas cosas más. Así que ojalá que se contacten y que me sigan en las redes igual. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Valeria. Me lo disfruté mucho este episodio. Y pues nada, ahí están todas las redes, el contacto, el libro de Valeria. Chéquenlo. Estoy segura que van a aprender muchísimo y lo van a disfrutar igual que yo he disfrutado este episodio. Ahí está. Entre todos lo aprendemos todo de Valeria Melgarejo. Y pues nada, yo estoy en todos lados como @autismo incondicional. No me queda más que decirles que recuerden que amar es aceptar. Hasta luego.